Hola, esto es Profe Hazte Youtuber y yo, Marisol Pérez Urbano. Bienvenidos al canal. En este vídeo hablamos de qué es un régimen, qué es exactamente un complemento de régimen verbal, qué sintagmas pueden hacer la función de complemento de régimen y cómo reconocerlo. Hablamos de régimen cuando encontramos un sintagma preposicional exigido por otra palabra que va delante, normalmente un verbo. Eso en español. Aunque en gramática avanzada también podemos ver ese tipo de exigencia en nombres y en adjetivos, por ejemplo, dependencia de las drogas o apto para el cargo, normalmente en secundaria y en bachillerato hablamos de régimen verbal, de verbos que piden detrás una preposición en concreto. Por ejemplo, se queja de todo, contaba contigo, pienso en mi familia o dedícate a la lectura. No puedo poner otra preposición, pide esa en concreto y eso es regir. El complemento de régimen entonces es un sintagma preposicional en el que notamos que la preposición está regida por el verbo, que el verbo pide esa preposición, incluso las buscamos en el diccionario para saber qué exactamente preposición necesita. Puede ser cualquier preposición, aunque es verdad que hay algunas que se repiten más insistentemente. Por ejemplo, te acuerdas de ella, que pide de, dependo de Luis, otra vez de, confías en Ana o se casó con Juan. A este complemento se le llama complemento de régimen verbal o complemento regido o, con otra gramática, suplemento. Hay incluso verbos que se pueden construir con y sin complemento de régimen y cambian de significado. Por ejemplo, salir o salirse con la suya. Tender o tender a. Burlar o burlarse de. Veis que significan cosas distintas. Os pongo aquí un ejemplo de ambigüedad con un verbo bastante coloquial. Fijaos en la frase, cuando salía del aula con Juan sonó la campana. Con Juan, en esta oración es complemento circunstancial de compañía y como circunstancial es innecesario, se puede eliminar, faltaría un poquito de significado, pero la frase seguiría siendo perfectamente gramatical. Cuando salía del aula sonó la campana. Sin embargo, en la segunda, salía con Juan, pero hemos dejado la relación, salir con ha cambiado de significado. Ya no significa salir de un recinto, sino mantener una relación sentimental. Ese sería un régimen, salir con. Vamos ahora con las características del complemento de régimen. Lo que más nos llama la atención es que es un complemento necesario que casi nunca se puede eliminar. Por ejemplo, confío en ti, difícilmente dices confío, a no ser que hayas hablado mucho tiempo sobre algo en concreto y ya se sobreentienda. Dependo de ti, tampoco es corriente decir dependo. Y la segunda característica es que lleva una preposición seleccionada por el verbo. Y a menudo esa preposición es esa y no otra por razones de historia de la lengua. Pongo un ejemplo coloquial. Es posible que un niño pequeño, cuando construya una oración con el verbo avergonzarse, diga me avergüenzo por haber pegado a mi hermano y no me avergüenzo de haber pegado a mi hermano. Cuando conozca más el idioma aprenderá que rige preposición de, pero de momento él construirá avergonzarse con la preposición por y con una causa como otros muchos verbos en español. Solo más adelante se dará cuenta y aprenderá a usar de. No es que esté mal, me avergüenzo por. Es que está mejor, es más culto y más preciso, me avergüenzo de. Y ese es el régimen. Bueno, ¿y qué hacemos con esta preposición? Normalmente es una. En muy pocas ocasiones el verbo rige más de una preposición y si lo hace son de un significado muy similar. Por ejemplo, el verbo hablar, puedes decir hablar de o hablar sobre algo o hablar acerca de algo, pero como ves, con el mismo significado. No son de régimen, por ejemplo, las preposiciones que se pueden intercambiar detrás de un verbo de movimiento, tipo salir, porque puede salir de, desde, a, hacia, de, entre, entonces no son regímenes, son complementos circunstanciales que marcan dirección. Lo normal es que solo sea una. Y es muy corriente que terminemos buscando en el diccionario qué preposición rige cada verbo para ponerlo con buena precisión. No siempre es intuitiva, como os contaba antes, con lo de me arrepiento de, me arrepiento por, y muchas veces no coincide con otras lenguas. Ya es complicado hacer coincidir las preposiciones, pero las regidas más todavía. Sería el caso de pienso en ti, que en español lo decimos con la preposición en, sin embargo, los ingleses dicen la preposición de, I think of you.
Bueno, como es un grupo preposicional necesario para el verbo, podríamos confundirnos con el complemento directo, porque tenemos esa sensación de que el verbo lo necesita y que si no, no funciona. Pero claro, si tenemos bien en la cabeza que los complementos directos solo pueden llevar la preposición a, cuando son grupos preposicionales, pues obviamente solo podríamos confundirlo cuando el grupo preposicional tuviera la preposición a. Entonces, ¿qué hago? ¿Es complemento de régimen o es complemento directo? Pues hacemos las pruebas del complemento directo. Fijaos, los egipcios adoraban al sol. ¿Qué hago con el sol? ¿Es directo o régimen? Lo primero es siempre el directo, ¿vale? Y si no es directo, ya intento que sea de régimen. Entonces, acéptalo. Los egipcios lo adoraban. Acepta la pasiva. El sol era adorado por los egipcios. Conclusión. Los egipcios adoraban al sol es complemento directo. ¿Vale? Si no acepta la pasiva ni es sustituible por un clítico, estas son las dos pruebas de complemento directo, entonces es que es de régimen. Por ejemplo, Juan aspira a ese trabajo. ¿Juan lo aspira? Pues no. ¿Ese trabajo es aspirado por Juan? Tampoco. ¿Puede ser complemento circunstancial de algo? ¿Pero de qué? Aspira a ese trabajo. ¿De qué? ¿De lugar? Ahí te das cuenta de que tienes un régimen, que el verbo es aspirar a. Veamos entonces cómo no confundirlo con el complemento circunstancial. Una de las cosas que se puede hacer es ver si se puede sustituir por un pronombre personal tónico, tipo nosotros, vosotros, ellos, ti, mi. Bueno, se queja de cansancio. ¿Qué hago con de cansancio? Circunstancial de modo, circunstancial de causa. Ahí anda por ahí dándome vueltas. Pero si lo sustituyo por una persona, o un pronombre personal o un nombre propio, se queja de ti, se queja de María, ya no funciona como complemento circunstancial. Por eso el pronombre personal tónico nos puede servir en determinados casos. También es importante que razones si son circunstancias verdaderamente y entonces son prescindibles o el verbo necesita ese complemento. Por ejemplo, contaba con Marta. ¿Con Marta es circunstancial de compañía? O sea, estoy contando libros o cualquier otro objeto y Marta me está ayudando. O contar con tiene otro significado. Significa que yo sé que ella es mi amiga y que me va a echar una mano cuando sea necesaria. Si estoy contando unidades, sería complemento circunstancial de compañía, pero si me refiero a contar con, eso es el régimen. La frase podría ser ambigua. Pienso en Juan, otra vez tengo un sintagma preposicional en Juan y me hace dudar, pero ¿cómo va a ser una persona un complemento circunstancial del lugar? ¿Y cómo va a ser pensar en un complemento circunstancial del lugar? Y ese vuelve a ser el régimen. Y algo parecido sucede con dedícate a la lectura. ¿Qué hago con la lectura? Con circunstancial del lugar, un concepto abstracto. Pero tampoco es directo, la lectura era dedicada por ti. En conclusión, mira a ver si lo puedes sustituir por un personal tónico, razona si las circunstancias son prescindibles o no, si el verbo ha cambiado levemente de significado y sobre todo, la tercera, si lo eliminas y la oración no tiene sentido. Tipo, dedícate a la lectura, dedícate. Aquí os he puesto 88 verbos que piden régimen. Son muchos más de los que he colocado aquí. De vistazo podemos comprobar que hay algunas preposiciones más repetidas que otras, como de, como a, como con, a veces en. Hay otras que no aparecen poquito. Y también nos llamará la atención que muchos de estos verbos son pronominales, o sea, llevan se en el infinitivo, tipo adueñarse, o arrepentirse, o asustarse. Hay algunos casos especiales de gramática ya bastante más avanzada. Yo solo lo he visto alguna en segundo de bachillerato, en los antiguos COUs, en las EBAUs y los accesos a la universidad, en que algún verbo puede llevar dos complementos de régimen, como comprometerse a algo con alguien o coincidir con alguien en algo. Es bastante improbable que te lo encuentres. También es un poquito más posible que te encuentres a la vez un directo y un complemento de régimen. Lo que tienes que hacer es comprobar que el que lleva a, si es directo o no. En el caso de invitó a su amiga a una cena especial, pues ves que acepta la pasiva, su amigo fue invitado a una cena especial. O comparar a Juan con Ana, otra vez acepta la pasiva, Juan fue comparado con Ana. De esa manera podrías darte cuenta. Y no olvides que muchas veces son verbos pronominales, o sea que se conjugan con pronombres.
Yo me enfado, tú te enfadas, se enfadan, nosotros nos enfadamos, vosotros os enfadáis, ellos se enfadan. Esto será un buen truco para pensar que detrás puede llevar un régimen. Y por último, os hago un ejemplo analizado. Siempre confundo las causas con las consecuencias. Voy analizando cada sintagma, siempre es un adverbio y hace un grupo adverbial. Confundo es un verbo y hará un predicado verbal, es su núcleo. Las causas es un nominal y con las consecuencias es un preposicional. Confundo es una primera persona, así que el único sintagma nominal, las causas, es una tercera y además está en plural y confundo está en singular, con lo cual no puede ser el sujeto, así que me voy a la segunda regla del sujeto, al sujeto omitido y que encuentro rápidamente. Yo confundo las causas con las consecuencias. Lo he colocado arriba en rosa. Todo lo que va desde siempre a consecuencias es el predicado verbal y como es un verbo predicativo, eso verbal. Un adverbio en el predicado siempre es un complemento circunstancial. Como siempre es de tiempo, pues también de tiempo. Y tengo un nominal y un preposicional. Cada vez que me encuentro un nominal en el predicado, os lo he dicho ya unas pocas veces, tengo que comprobar lo primero que sea un complemento directo. Las causas son confundidas por mí. Sí, funciona. Entonces, este es el complemento directo y luego con las consecuencias es el régimen, porque es confundir algo con alguien o con algo. Fijaos que lo he colocado aquí como complemento de régimen con su preposición y que es bastante complicado ponerlo como complemento circunstancial de modo. Se parece levemente, pero no termina de serlo. Gracias por llegar hasta aquí. Ahí tienes mi página, marisolperezurbano.com. Te recomiendo que revises otros vídeos sobre las clases de palabras o sobre las funciones o sobre los complementos del verbo y también que por favor te suscribas. Un saludo.